Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, el pasado 27 de abril se conocía un nuevo informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas sobre el sector público autonómico que no forma parte de la cuenta general. Yo creo que, de nuevo, el informe de la Sindicatura de Cuentas que yo tengo aquí pone de relieve, la caótica situación del sector público autonómico y pone también algo que ya manifestábamos, ¿no?, que es la penosa situación económica de este mastodóntico sector público y el lastre que puede suponer para las cuentas del Principado de Asturias. El informe analiza distintos aspectos de un censo total que cifra a 31 de diciembre de 2013 en 47 unidades, ¿no? 7 entes, 2 entidades, 25 empresas públicas, 12 fundaciones y la Universidad de Oviedo. Básicamente, por resumir los aspectos que analiza este informe de la sindicatura son los siguientes, ¿no? El primero, determinar esa composición del sector público autonómico en el ejercicio de fiscalización. El segundo, si las entidades y empresas cumplen con su obligación o no de rendir cuentas en la forma legalmente establecida para cada una de ellas. El tercero, hacer un análisis económico-financiero de las existentes entidades y luego hacer un análisis específico de 3 aspectos. Uno es relativo a la Fundación Barrero, otro sobre la litigiosidad de las empresas del sector público y el análisis de las instrucciones de contratación de esos organismos. Digamos que hace una separata de esos 3 aspectos. Yo la conclusión que saco es que de ninguna de estas cuestiones sale bien parado el sector público autonómico del informe de la sindicatura. Es una obviedad, ¿no? El único que parecería no ser polémico es qué organismos forman ese sector público autonómico y la verdad es que desde nuestro punto de vista, esto se lo digo como grupo parlamentario, tampoco se ajusta exactamente a la realidad, ¿no? Habla de que se suprimieron, en consecuencia de la acción del Gobierno de reestructuración del sector público, 6 entidades, y digo que lo cual no es todo cierto porque no se suprimen, se fusionan, ¿no?, muchas de ellas. Es decir, no es exactamente una supresión, sino fusiones, ¿no? Y además el propio informe, curiosamente luego en su interior, fuera de lo que son las recomendaciones y las conclusiones, demuestra que dichas fusiones ni siquiera supusieron una disminución de costes económicos, ¿no? No solo eso, sino que curiosamente algunas fusiones han supuesto en realidad, en algunos casos, aumentos de gastos de estructura de personal, ¿no? Y le pongo el ejemplo de la SRT y Recrea, que al final, bueno, la página 45 del informe destaca este dato, ¿no? Hay un segundo aspecto, que es si se cumple con la obligación de rendir cuentas. Y bueno, a mí los datos, señora consejera, tampoco me parecen ninguna maravilla, ¿no? Hay 5 entidades que no rindieron cuentas directamente, entre ellas FISPASA, la Fundación IRMA, el Consorcio de Transporte, entre otras. Y del resto, 25 son solo 25 las que presentan en plazo y 17 fuera de plazo. Lo que yo creo que denota una idea de falta de, digamos, de respeto hacia nuestro órgano de fiscalización por los integrantes de ese sector público, ¿no? A mí, desde luego, es un dato que me preocupa el que eso no se haga con asiduidad. Literalmente, el informe dice que se denota un descenso en el nivel de presentación de cuentas y de rendición en plazo. Y además hay un último párrafo en un informe demoledor, y es que con carácter general, lo señala así, ¿no? Con carácter general, las memorias de todas las entidades analizadas presentan numerosas omisiones de información, reduciéndose así la calidad, transparencia de la información económica y de su gestión, ¿no? Yo esto lo uniría con lo que tanto dice el Gobierno de la transparencia del buen gobierno, ¿no? Porque es evidente que se dice pero no se practica, ¿no? Y el análisis económico-financiero pues es también grave, ¿no? Es decir, al final, en el ejercicio de 2013, las empresas públicas tienen una situación global desfavorable con unas pérdidas de 32,9 millones de euros. Hoy, seguro que es más. Los gastos de explotación de ese sector público los cifra la sindicatura, solo los de explotación, en 112 millones, más de 112, casi 113. Y, además de esos gastos de explotación, el 26% son gastos de personal, señora consejera. Las fundaciones pasan de una situación de beneficios a pérdidas en el 2013 y, además, se viene constatando lo que ya decimos, que la mayor parte de los ingresos de las fundaciones públicas son aportaciones directas del Principado, ¿no? Es cierto que el estudio hace una media y dice que esa media entre todas las fundaciones es el 61%, pero bueno, hay algunas que es evidente que solo existen y subsisten por la
aportación del propio Principado, ¿no? Y el 46% en ese cómputo global de los gastos es el personal, una vez más. Lo cifran tres fundamentalmente, FASAD, FICIT y FUCOMI, ¿no? El endeudamiento formalizado con entidades financieras asciende a casi 276 millones de euros y el 97% de ese endeudamiento están las empresas de las que hablamos habitualmente, señora consejera, SOGEPSA, SEDES, Thalia y Vipasa. Y, bueno, le vuelvo a recordar aquí que de esos 100 millones, de esos 98 millones de euros en avales que tiene el Principado en el caso de SOGEPSA, ¿no? Y ya en los análisis específicos yo creo que es de una gravedad extrema el informe, ¿no? Por resumirlo, le empiezo con la Fundación Barredo, una fundación que recibe en el 2013 un total de 1.140.000 euros en subvenciones nominativas y respecto de las cuales la sindicatura simplemente concluye que no están legalmente justificadas y llega a plantearse la necesidad de que el Principado exija su reintegro en la página 63 del informe. La Fundación no tiene personal propio, funciona para asegurar sus fines a través de un convenio con una empresa y directamente la sindicatura señala que ese convenio lo considera ilegal. Y para acabar, la Fundación compra una serie de participaciones a una sociedad en que la sindicatura estima que se ha pagado más de lo que realmente valen, cifra el valor de esas participaciones que se pagó 129 veces más de lo que valían al momento de la constitución y 250 veces más al 31 de diciembre de 2007. Es más, yo no voy a hacer más comentarios, parece ser que esto se ha remitido al Tribunal de Cuentas por parte de la propia sindicatura y lo indica en el informe, ¿no? Yo no sé qué más se puede decir, ¿no? Respecto al análisis de la litigiosidad, se pone de manifiesto que, por ejemplo, la Thalia y SEDES no tienen debidamente calibrada ni constituida la provisión para responsabilidades por acciones judiciales en tramitación. Y en el análisis de las instrucciones internas de contratación hay un número importante de sociedades y empresas donde no constan aprobadas las mismas. Y concluyo, por tema de tiempo. Para finalizar, la sindicatura realiza tres recomendaciones. Primero, dice que hay que mejorar la planificación de todo ese sector público y revisar las transferencias realizadas por el Principado de Asturias. Aconseja recomendable que las sociedades mercantiles con procesos judiciales en marcha revisen de forma periódica su provisión para responsabilidades con el fin de cubrir eventuales pasivos y obligaciones. Por cierto, más de la mitad de esa litigiosidad está en SOGEPSA. Tercero, ante la diversidad de estructura y contenidos de las instrucciones internas de contratación, considera conveniente que por un órgano técnico se revisaran en orden a dotarlas de una mínima homogeneidad y dar mayor seguridad jurídica en su aplicación a los posibles licitadores. Y y concluyo, señor presidente, es el objetivo de esta interpelación, que el Gobierno diga dos cosas, señora consejera. La primera, ¿qué va a hacer con respecto a la situación específica descrita en el informe respecto a la Fundación Barredo? Es decir, si, por ejemplo, va a solicitar el reintegro de las subvenciones que sugiere la sindicatura, si va a adoptar alguna otra medida en orden a aclarar la relación de la Fundación con las distintas empresas con las que tiene convenio, o qué medidas va a adoptar, por ejemplo, en cuanto a la compra de esas participaciones y acciones. Y la segunda es cómo y cuándo van a adoptar ustedes las recomendaciones señaladas en el informe con carácter general para el sector público. Queremos conocer, en definitiva, señorías, la posición del Consejo de Gobierno sobre lo indicado en el informe y qué va a hacer para seguir o aplicar esas recomendaciones del mencionado. Nada más y muchas gracias. Sí, señora consejera. Señorías, yo no sé, señora consejera, parece que hemos leído efectivamente informes diferentes, ¿no? Yo la veo a usted con un optimismo sobre el informe de la sindicatura que yo no comparto, ¿no? Y yo no voy a discutir. Usted parece que defiende las alegaciones de los fiscalizados. Nosotros defendemos el informe, y se lo digo claramente, definitivo de la sindicatura. Y lo que le he leído son párrafos literales del informe definitivo de la sindicatura. Los sujetos fiscalizados alegan a la sindicatura y ésta toma en consideración o no esas alegaciones. Y no las ha tomado. Yo, bueno, no voy a entrar en una discusión sobre cuándo se presentaron, si fuera de plazo. Lo cierto es que hay un porcentaje importante que, por errores o lo que sea, que lo puedo admitir en algún caso, y no ese es el tema importante, pero, mire, la mitad la presentan fuera de plazo. Y a mí le transmite una preocupación. La falta, digamos, de respeto y, entre comillas, de temor de nuestros integrantes del sector público hacia la sindicatura de cuentas, que deberían, yo creo que, de tener las dos cosas, ¿no? Y le leí un párrafo literal donde habla, es literal,
de que la calidad de la información que se presenta ha bajado y que no favorece la transparencia. Es una lectura literal del informe de la sindicatura. Yo creo que deberíamos hacer, señora consejera, una reflexión. Usted juega un poco hoy, si me lo permite, con trampa, porque me ha dicho que me va a contestar a lo que le he interpelado en el siguiente turno. El objetivo era que me contestase ahora, porque a mí lo que me interesa saber, y a nuestro grupo, son varias cosas, si se las he expuesto, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión. Yo quiero saber qué es lo que hace el Gobierno con las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas, que creo, sinceramente, señoría, que es nada. Es decir, que son informes, tenemos un órgano de fiscalización para intentar mejorar las cosas, y son informes que van directamente al cajón del consejero de turno. Y, sinceramente, creo, y no le he incidido también en que hay un párrafo siempre en esos informes sobre el grado de cumplimiento de recomendaciones anteriores, y me temo que es que no hacen nada. Y entonces, si no hacen nada, la verdad es que nos podemos llegar a plantear también para qué queremos un órgano de fiscalización que nos hace recomendaciones y que luego no hacemos nada. Por eso mi máximo interés, y le reitero, es saber, primero, si van a cumplir las recomendaciones de este informe, las 3 que le he leído, cómo y cuándo y en qué plazo, y 2, hay algunos aspectos graves sobre los que no me ha contestado tampoco. Es decir, le hablé un caso muy concreto, por ejemplo, de una parte específica que es la Fundación Barredo, donde se señalan unas irregularidades graves o muy graves, desde mi punto de vista. Usted, evidentemente, las omitió. No sé si para usted tiene justificándolo también, pero me gustaría saber qué van a hacer con ello, qué medidas van a adoptar. Le he preguntado alguna cosa concreta, si se va a pedir el reintegro de las subvenciones, si se va a iniciar algún expediente por la compra de esas participaciones sobrevaloradas, que lo dice la sindicatura, no lo decimos nosotros. Eso es lo que me gustaría saber. Pero, en cualquier caso, señoría, y concluyo, señora consejera, estamos muy lejos de su visión, por lo menos este grupo. Usted piensa que el sector público autonómico va muy bien, por lo que veo, y da una mayor credibilidad, por lo que veo también, a lo que alegan los sujetos fiscalizados. Y, miren, nosotros no. Yo creo que el informe de la sindicatura viene a confirmar a las claras y lo que de manera continua este grupo parlamentario viene denunciando sobre ese sector público, que es cierto que hay un descontrol y que en las empresas públicas está más que justificado, que el peso de esa deuda, porque por mucho que usted me quiera decir que no, que hemos mejorado la deuda y que es muy poquita, no es así, y usted lo sabe, y solo basta referirse a empresas como Sogepsa, como Zalia o como Sedes para poner de relieve que pueden ser un lastre insalvable en las cuentas del Principado, y usted yo creo que lo sabe. Tercero, que la reestructuración del sector público que ustedes anunciaron, pues ya se lo he dicho, prácticamente se ha quedado en nada, ¿no? Es decir, si al final ni se vendió Sedes, ni se liquidó Hitpan, se hicieron fusiones, y eso no es una reestructuración, y lo hemos hablado aquí en más de una ocasión. Pero, sobre todo, mire, yo creo que estamos muy lejos de esa transparencia y de ese buen gobierno en el sector público autonómico que usted menciona, y también le pregunté cómo van a hacer el análisis que sugiere la sindicatura de las instrucciones de contratación y si van a hacer algo en ese sentido. Yo, por lo tanto, lo que le pediría es que me diga concretamente cómo y cuándo van a cumplir esas recomendaciones. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Cuervas Mons.